Buenas, buenas, buenas. Hola April. Hola Agos. Buenas noches. Hola Vero. ¿Cómo anda la gente linda? Amamos los miércoles de Astromiradas. Hola Noé. Fuera con otro, la seguiría por miedo, por mar. Buenas. Hola Lulú. Qué lindo. Amamos los miércoles. Mejer. Hola con. ¿Dónde estás, Marielita? Si Marielita se fuera con otro. Ahí llegó. Qué linda. Estoy re fascinado con esta chica que se llama Flora Martínez. No puedo parar de escucharla. Hola, churra. Hola, Marielita. Estoy escuchando a Adelita. Me encanta Adelita. ¿Cómo andas, bombona? Bien, esa rulación. bien. ¿Y los cuadros nuevos? ¿Cómo estás previa a la luna nueva en tu signo? Una caterva de emociones muy interesante, muy interesante. Hermoso, está todo muy intenso, está todo muy intenso. Muy intenso todo. ¿Vos cómo estás? Estoy espléndido acá, regio, tomando vino. Como si nada. Como si Muy nada, bien. porque tengo una fabulosa luna de acuario que me desconecta de todo, entonces estoy espléndido. Yo estoy con ortiga, solo para que sepas. Yo también doy mi litro de ortiga, hermosamente, haciendo limpia. Tenemos que cambiar con la luna nueva, que se entere la gente. Estamos haciendo ciclos de luna nueva con plantas, con Marie y con Muji, desde Córdoba, que le mandamos un beso enorme a Muji. Me Y siento queremos Susana que... Jiménez con este besito, Muji. Muji, ¿estás por ahí? Pero está Lulú, Hola, que es como que si churra. estuviera Muji también. Besos a Muji. Bueno, nos vamos con Astromiradas, miércoles de casas astrológicas y escenarios de conciencia, number 3. Próximo miércoles vamos a estar haciendo el ejes de aprendizaje para estar hablando de los ejes de casas, que es como integrador de todo esto. Así que vamos a meterle de lleno a esto. Como el público se renueva, vamos a contar un poquito de qué va a ir este live. Así la gente se entera y nos quedamos. Estamos haciendo estos miércoles de Astromiradas recorriendo las casas astrológicas que son como las porciones de Pisa, ¿no? O las habitaciones de esta gran mansión que es nuestra carta astral y que nos permiten ir entendiendo los distintos escenarios o las distintas áreas donde vamos generando conciencia de ese ser integrado, total y pleno que somos, ¿sí? Encarnando en la Tierra. Un poco lo que estamos intentando ver es desde este lugar de separar y fragmentar las distintas áreas de conciencia, cómo generamos una unidad, un pulso, ¿no? Unificado de conciencia y nos transformamos en un ser que brinda esa conciencia al todo y comparte su aprendizaje, su sabiduría y su trayectoria por la Tierra. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entendió esto? Estamos bien. Porque después del miércoles pasado, que fue tan un nivel de jolgorio intenso, hoy hay otro clima. Porque teníamos la casa 8 metida ahí, que la casa 8 siempre nos pone así como cachondos y divertides. Hoy vamos a pasar por el último cuadrante, que ya nos mete en una conciencia distinta a la que veníamos ahí transitando. Piensen que la vez pasada empezamos con la casa de Leo, íbamos a la casa de Escorpio, ¿sí? Vamos a ver de la casa 9 a la 12, que ella nos mete en un mood mucho más espiritual, nos mete como en otro tipo de conciencia, en otras áreas que nos marcan un pulso distinto a comprender y a integrar, ¿sí? Son de hecho casas, sobre todo las últimas casas, ¿sí? Van a tener que ver como
con casas que es bastante más complejo de entender o integrar como conciencia porque nos ponen en otra dimensión o en otra percepción de la vida. Vamos a aclararle y a recordarle a la gente que vamos a estar viendo las casas 9 a la 12, pero que tienen live del miércoles pasado y del anterior con el resto de las casas, y que siempre que estamos hablando de las casas vamos a tomar en cuenta la cúspide de la casa, que es el punto en donde inicia la casa. El signo en donde empieza la casa es el signo que va a regir la energía que se va a manifestar dentro de esa casa. Entonces vamos a decir que esa casa está gobernada o habitada por la energía de ese signo que tenemos en la cúspide. Para que se entienda, cuando tenemos el dibujito de la carta astral, la cúspide tiene que ver con esa rayita donde generalmente aparece el numerito de la casa marcado y nos marca el inicio de la casa. Si no está el numerito marcado, la forma de verla y percibirla es desde la línea del ascendente, que es la línea más gruesita que cruza horizontalmente la carta. A partir de ahí se van marcando el sistema de casas y la cúspide siempre es el inicio. En sentido, ¿qué sería? ¿Antihorario? Antihorario. Antihorario, vamos viendo cada una de las casas y la primera linita es la que marca la cúspide de la casa. ¿Sí? Entonces, y la liñita llega hasta el dibujo de un signo y ese, señoras y señores, es su signo el que rige esa casa. El inclusivo. No, es señoras. Les señores. Señoris. Bueno, señoras, señores y señores, vamos a arrancar con las casas de este miércoles de Astromiradas. Las vamos a poner muy genios, no sé por qué, porque la casa no es tan seria, pero es importante entender esto que vamos a estar haciendo de cada casa, que es la mirada desde la astrología más tradicional, ¿sí?, para después también entender lo que tiene que ver con la mirada más metafísica o transpersonal del funcionamiento de cada una de estas casas. Entonces, Marie, casa 9. Así estamos. En la casa 9, si pensamos también algo que tiene que ver con el desarrollo y con el devenir que estamos haciéndolo, porque esta vez decidimos hacerlo según el ciclo astrológico, venimos de un momento de tensión, venimos de un momento de mayor conflicto. Entonces, cuando entramos en la casa 9, lo que sucede es que aparece una perspectiva un poco más amplia. Es como, podemos ver desde otro lado eso que pasó antes. Entonces, a esto le ponemos el sentido de encontramos la verdad en la casa 9, encontramos la filosofía, encontramos la religión, encontramos a estos maestres que nos ayudan a ver este propósito y que esto fue por un motivo. También encontramos algo que nos encanta, al señor Guillermo y a mí, que son los viajes largos, los estudios superiores, el sentido de la vida, esta posibilidad de abrir y expandir el horizonte y mirar al futuro. Y creo que no me olvido de nada más de la casa 9, que es una casa muy favorita mía. Amamos la casa 9, yo tengo ahí mi Mercurio y mi Venus en Géminis, así que es una casa muy amada, ¿sí? Y a nivel más metafísico, a nivel más transpersonal, la casa 9 nos va a hablar de la dirección, ¿sí? Va a traernos como este impulso, no solamente del propósito y del destino, sino de la dirección que nuestra alma quiere emprender y quiere tomar para llegar a lo que va a ser después la casa 10, ¿sí?, que vamos a hablar en un ratito, pero tiene que ver con esta capacidad de entender un poco la misión a nivel alma, ¿sí? Muchas veces la gente pregunta, ¿cómo se puede ver en mi carta la misión? Sí, se puede ver en la carta la misión y tiene mucho que ver con entender esta casa 9 que tiene que ver con ese gran aprendizaje de vida que venimos a realizar, pero no entendiéndolo como un aprendizaje de vida solamente, como decíamos, desde los estudios superiores o del propósito, sino como esta gran dirección, este gran impulso que viene a seguir mi alma para tomar y aprender la energía del signo que tenemos en la casa 9. Es una casa que nos va a permitir entender la forma en que nosotros contemplamos desde una cosmovisión integradora la realidad y por ende es la forma en que también vamos a estar creando y plasmando esa realidad, ¿sí? Es un poco lo que nos va a definir la creación de nuestro camino y de nuestro recorrido
en base a la energía del signo que tengamos en esa casa 9, ¿no? Entonces nos trae esta idea de cuál es la dirección, cuál es el impulso. No me gusta la palabra meta, pero un poco nos plantea, ¿no? Como hacia dónde estamos tendiendo. Va a tener que ver con la tendencia de aprendizaje de nuestra alma y va a tener que ver con esta capacidad de generar esa mirada integradora, ¿sí? Esa mirada como abarcativa, ese enfoque, ¿sí? Y para mí me gusta mucho la palabra dirección. Nos da esta idea de la dirección, ¿sí? Que sigue ese impulso de nuestra alma para trabajar este tipo de cuestiones. Ahí ya están poniendo, me encanta, Siren, esta data, ¿sí? Porque mucho más fácil entenderla cuando la asociamos a signos, ¿no? Entonces, sin tener en cuenta el planeta, que el planeta, como dijimos, nos va a dar la funcionalidad que se desarrolla dentro de esa casa o de qué manera nosotros desarrollamos esto. Una casa 9 en Leo, sí, tiene que ver con esta dirección o con este sentido de la vida donde lo que venimos a desarrollar es nobleza, ¿sí? Venimos a desarrollar este impulso de generosidad, de poder entender como este habitar mi vida y habitar la realidad desde un lugar noble, ¿sí? Desde un lugar donde corazón de león, pecho abierto, ¿no? Soy generoso con la vida porque puedo ver y transmitir y expandir esta cosmovisión de esa confianza que tengo en la vida, ¿no? Leo en la casa 9 tiene esta cuestión de observar el mundo como un lugar, exacto, ¿no? Como esa confianza porque es un lugar donde se manifiesta la nobleza. Y justamente, no hablando de la nobleza como un título nobiliario, sino como esa actitud, ¿no? De ser un ser noble para poder compartir esto. Ahí tenemos un Piscis en casa 9, ¿sí? Piscis en casa 9 nos va a hablar justamente que lo que me permite ordenar esa mirada integradora o generar esa cosmovisión, ¿sí? Va a estar muy asociada a esta mirada de lo espiritual, ¿sí? De hecho, la casa 9, que ya es per se una casa bastante espiritual, va a tener este condimento pisciano donde justamente va a haber esta búsqueda, esta dirección, este impulso a poder generar una explicación de la vida muy asociada a esto trascendente que nos presenta Piscis, ¿sí? Esta idea de lo trascendental, entendido como el orden espiritual que nos mueve y nos unifica y nos ayuda a conectar con eso. Bien, me encanta esa pregunta de mitad Leo, mitad Cáncer Mitad en casa Cáncer. 9, ¿sí? Pero hay una línea que marca alguna de las dos, o sea, El inicio, la debe estar en cúspide. Cáncer. Claro, me imagino. Debe empezar en Cáncer. A Turi le hablamos. Turín, Casa 9. dijimos esto al principio de que hay que mirar la cúspide de la casa, que es el punto en donde inicia la casa. Ese es el signo que va a marcar la energía, porque la mayoría de las casas empiezan en un signo y terminan en otro signo, ¿sí? Y va a tener que ver un poco con la energía con la que entramos en esa casa y después la energía con la que vamos a salir, ¿no? Justamente. Sí. Y es como esto que decía Guille, como piensen en el mayor talento que tiene ese signo, y esa es la confianza y la dirección de la casa 9 en ese signo. Si piensan en un poco lo que hablamos sobre talentos lunares, ahí en otro de los vivos que queda grabado, como esas palabras cuando hablamos de Leo, de generosidad, de radiancia, de entregar, y ahí está la dirección de la vida. Es interesante, y ahí había una que me re gustó, una con Escorpio y Plutón, creo que era. Ahí está, casa 9 escorpiana con Plutón ahí. Como hay un sentido de la vida que indefectiblemente va a tener que ver con la transformación. No va a pasar desapercibido en tu vida la transformación, y la transformación como algo superior, no como rompo todo y destruyo, sino como de este barro sale algo mejor. Justamente como tiene que ver con alquimia. eso, ¿no? Exacto, es el Escorpio en casa 9 tiene que ver con el propósito de mi vida es alquimizar, ¿no? Es poder unir los opuestos, integrarlos, fusionarlos y sacar un resultado mayor. Esto es una pregunta que nos hacemos un montón, ¿no? Como, ¿cuál es el sentido de la vida? Y eso lo buscamos en la energía de la casa 9.
ahí había un Tauro en la casa 9, el sentido de la vida para un Tauro de una casa 9 en Tauro, tiene que ver con el disfrute, con el encuentro con el placer, con poder manifestar de manera concreta aquellas cosas que nos den placer. Cáncer en la casa 9 tiene que ver con este lugar del sentido de la vida es unirnos, nutrirnos, cuidarnos, Hacer acompañarnos, comunidad. ¿no? Como generar clan, ¿sí? Pero el clan de la casa 9 de Cáncer no es simplemente el clan de la familia, sino que tiene que ver con esta gente que pueda tener una cosmovisión compartida, ¿sí? El clan va a ser aquel que comparta mi mirada del mundo, ¿sí? Libra en casa 9 va a tener mucho que ver con que el sentido de la vida es encontrar la ecuanimidad, la equidad, ese punto de equilibrio, ese punto de armonía, ese punto de poder vincularnos desde un lugar donde hay feedback ahí de vuelta, ¿sí? Y nos permiten como justamente ese movimiento, ¿no? De intercambio. El sentido de la vida va a tener que ver con equilibrar el intercambio, con Libra en casa 9. Capri en casa 9, Una más. una más. Capri en Ay, casa pero, 9, claro, no, Malén, tenés que tener casa 9. todos tenemos casa 9. Puede que Todos no tenemos tengamos todas las ningún, casas. puede que no Planeta tengamos un ahí, planeta adentro, pero tu pero casa 9, te juramos por toda la gente que nos está mirando que existe y está por ahí. y tiene una energía en la cúspide de esa, la energía del signo de la cúspide de tu casa 9 es la que va a determinar esto, ¿sí? Había un Capri ahí en casa 9, ¿sí? Que Vamos. justamente el sentido de la vida para Capri en la casa 9 va a ser justamente, ¿no? Como construir, crear, ¿no? Como forjar, dar forma, ¿no? Como estructurar esa vida. Y lo va a hacer probablemente desde este lugar donde esa vida, más que nunca, va a tener que tener un propósito, ¿no? Porque Capri tiene esta Una cuestión meta. del propósito, entonces va a ponerse muy en claro esto de que tiene que haber una meta. Y el sentido de la vida es construir el camino para llegar a esa meta cuando Capri está en la casa 9. ¿Sí? Entonces, Totalmente. se entiende cómo nos... Dale, Juan, pasame después el teléfono. Besito. Quiero decir que no es un adolescente, o sea, no me convoca, yo no tengo que retar a adolescentes en estos vivos ya, pero te toca a vos, Guillermo, retar a adultos. Divertido. Divertido ser Como grande y retar a hermoso. adultos. ¿Podemos ir a la casa 10? La Me casa río, 8, me Juan, río, quedó pero el vivo anterior. Ahí podíamos hablar de eso, pero hoy no. Bien, como se ven, estamos entrando ya en un cuadrante de casas que nos ponen en otro tipo de experiencias, ¿sí? Si veníamos recorriendo estas 8 primeras casas que tenían que ver con el descubrimiento de quién soy, cuánto valgo, de qué manera descubro el mundo, de qué manera, ¿no? me nutro, me conecto, de qué manera soy generador, soy generoso, de qué manera organizo y estructuro la realidad, de qué manera me vinculo, de qué manera genero esta alquimia. Ya estamos llegando a un cuadrante donde nos estamos metiendo en experiencias que tienen mucho más que ver con lo espiritual, ¿sí? Entonces, la casa 10 nos va a proponer algo también dentro de esta sintonía. ¿Qué nos y dice si la astrología pensamos tradicional? en la casa 10 desde la mirada más tradicional, algo que nos olvidamos, Guillermo. A la casa 9 le pusimos el título de Yo Expando, Expando. dentro de los muchos títulos que le pusimos. Y en la casa 10 había muchas opciones, pero yo hoy me quedé con Yo Sostengo. La casa 10 es el punto más elevado de su carta, señoras y señores. Es lo que está ahí arriba y que también, así como el ascendente y el descendente se marcan con una línea horizontal más oscura, como si estuviera en negrita, corta una línea recta vertical, también más negrita. Y es ese punto que está arriba, que algunos lo pueden tener un poco más corrido, no, pero es ahí. Entonces hay algo de ese lugar que nos habla de cómo nos comportamos públicamente y cómo nos ven públicamente. Es algo que muestro, que indefectiblemente se ve, porque está ahí, es el punto máximo de brillo, entonces se ve. Si pensamos en algo concreto, tiene que ver con los logros, con los honores, con el reconocimiento. También con lo que representamos para los otros, para los otros.
Y hay algo muy hermoso que tiene que ver con el aplauso y la medalla, que es muy, muy, muy de casa 10. Pensaba también algo en relación con la madre y el padre en este eje 4-10, pero me parece más lindo darlo la próxima. Sí, con el eje. Pero me lo anoté como para charlar en el eje. Y Bien. algo de también cómo idealizar, cómo queremos mostrarnos, más como un ideal, como un... Ponele palabra a esto que estoy diciendo, Guillermo. Para mí tiene que ver con aquello que profesamos, ¿no? Muchas veces también se la llama la casa de la profesión, pero tiene que ver con aquello que profeso, que no es lo que predico. ¿Sí? La casa 9 sería una casa de prédica, la casa 10 es una casa de lo que profeso, de lo que hago, de cómo laboro y cómo elaboro mi vida, y desde un aspecto mucho más metafísico y trascendental, tiene que ver con la casa del anhelo del alma, ¿sí? Si estamos en la anterior buscando esta cuestión del sentido de la vida, la casa 10 nos va a hablar de ese lugar del anhelo del alma, de cuál es ese lugar más elevado que quiere experimentar el alma. Entonces nos va a traer un aprendizaje muy asociado a justamente el aprendizaje más elevado que venimos a realizar, ¿no? Porque desde ese lugar vamos a poder profesar. Un poco es la cima de la montaña, ¿no? Piensen que es la casa que se asocia habitualmente a Capricornio y que tiene que ver con ese punto máximo de llegada y punto máximo de aspiración que traemos en la vida, y la energía que tengamos en esa casa 10 nos va a marcar un poco, ¿sí? Esa tendencia, ¿no? Ese anhelo del alma es la casa de el aprendizaje más elevado que vengo a realizar, y justamente es una casa de las que se dice que tarda un montón en llegar, ¿no? Que uno en llegar a esa cúspide tiene mucho recorrido de vida, de hecho se dice ahora que es una casa hay recompensa. tarda en llegar, pero hay recompensa, ¿sí? Tiene que ver con esto, y de hecho es una casa que se habla mucho, que es un lugar del que uno recién... Una energía que uno puede recién empezar a percibir. Igual esto es desde la astrología muy tradicional, para mí no es tan así, pero lo digo porque es algo que está bueno también tener en cuenta, que es algo que se llega a partir de los 50 y pico, ¿no? Como que es una casa donde uno realmente entiende esa energía que está muy asociada al medio cielo, al sol del mediodía, ¿no? Esto que decía Mari, que es el punto máximo de luz que podemos llegar a desarrollar. Imagínense el sol de mediodía que ilumina sin sombra. Esto es la casa 10, por eso decimos que es el anhelo del alma, ¿no? Entonces, hay que empezar a poner, ¿cuánto Escorpio en Ahí casa estaba, 10? sí, no, para ahí estaba Mejer, que era hermosa la de Mejer. Mejer, ahí está. Júpiter en Acuario en casa 10 y medio cielo en Acuario. Amamos Acuario en Hermoso. el medio cielo. Bien, justamente, ¿no? Tenemos a Mejer con la amamos, ¿no? Profe de Kundalini, la máxima aspiración del alma, ¿no? Acuario, ¿no? Ahora me Entonces lo tiene cambió. Acá, Acuario. Acuario en casa 10 y medio cielo, Capricornio, casa 10. ¿Acuario o Capricornio tenés en casa 10? Aclarámelo. La cúspide es el medio cielo, ¿sí? Entonces tenemos que mirar donde dice medio cielo, es la cúspide de la casa 10, ¿sí? Ahí tenemos Virgo en casa 10. ¿Cuál Virgo va en a ser el casa anhelo 10. del alma? ¿No? El anhelo del alma de un Virgo en casa 10, que ahora va a tener la luna nueva ahí, ¿sí? Tiene que ver con este lugar de la aspiración de lograr organizar, ordenar, ¿sí? De poder ser un factor de orden. Piensen esto, ¿qué es lo que profesamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a profesar un Virgo en casa 10? Orden, practicidad, ¿no? Como la vida tiene que ser práctica y mi alma anhela descubrir y aprender la practicidad de la vida, ¿no? Como algo de llegar a ese punto de organización, de orden, ¿sí? De pragmatismo, y sobre todo Virgo en la casa 10 anhela mucho esto de entender el funcionamiento de la existencia, ¿no? Es una persona que va a estar como muy enfocada en entender cómo la vida se ordena a sí misma, cómo el gran plan funciona y de qué manera puede servir y contribuir al desarrollo de ese gran plan. Piscis en casa 10, ¿no? El extremo opuesto. ¿De qué manera, no? El anhelo del alma de un Piscis en casa 10 tiene que ver con esto de conectar con lo trascendente, con los maestros ascendidos, con esa información que viene del espíritu, con poder realmente espiritualizar la materia. A mí la casa 10 es un punto que también hay que distinguir del medio cielo, ¿sí? Así como distinguimos
la casa 1 del del ascendente, vamos a ascendente. distinguir la casa 10 del medio cielo, porque el medio cielo tiene que ver con la matriz de encarnación, ¿sí? Tiene que ver con la energía a partir de la cual nosotros encarnamos, y la casa 10 es el anhelo del alma, porque es aquello que me acerca, me lleva más cerquita, ¿no? De esa posición espiritual, de esa posición a través de la cual yo encarné, ¿no? Como esto que se decía. Por eso piensen en el profeta, ¿no? Como Moisés subiendo a la cima de la montaña a recibir el mensaje que iba a ser el gran aprendizaje que bajaba a compartir. Y justamente de esto se trata la casa 10, ¿sí? El medio cielo es la matriz de encarnación, la casa 10 es justamente esa casa del profeta, ¿no? Entonces, Miti Tauro, Miti Géminis. Bueno, Es acuérdense, la Tauro, cúspide, ¿sí? Es Tauro. Entonces, una es casa 10 Tauro, es en Tauro. Tauro, ¿cuál es el anhelo del alma? Entender el disfrute en la vida, entender de qué manera uno puede desarrollar, materializar y concretar, ¿sí? De manera manifiesta ese disfrute, esa conexión placentera con la existencia. El anhelo del alma, con un Tauro en casa 10, es disfrutar la vida, disfrutar la existencia, ¿sí? Como el alma viene a realizar ese aprendizaje, tiene un gran aprendizaje de disfrute. Acuario, por ejemplo, que antes estaba por ahí en casa 10, viene justamente a aprender cómo elevar los ideales de la humanidad, cómo hacer que la humanidad se eleve a sí misma, cómo hacer evolucionar a la humanidad, ¿sí? Tiene una mirada de purificación, piensen en la energía acuariana en su punto más elevado, tiene que ver con esta aspiración de que el humano se transforme en un ángel, ¿no? Y que la tierra se espiritualice, porque este es el gran ideal, ¿no? Llegar a un grado a veces medio obsesivo de perfección, no obsesivo virginianamente, sino acuarianamente, porque se fija en Que esta es idea de bastante perfección más fijo. bastante más, ¿sí? Entonces tiene como esta cuestión de ir a este anhelo del alma, ¿no? El anhelo es la perfección humana, la gran red, el gran entramado, ¿sí? Casa 10 en Escorpio, que había un montón, el anhelo del alma, es esa trascendencia, ¿sí? A ver, lo que voy a decir va a sonar re fuerte, pero el anhelo del alma de Escorpio en la casa 10 tiene que ver con ese proceso de alcanzar la muerte para poder trascenderla, ¿sí? Trascenderla como desde este lugar de dejar de temerla para poder vivir ese proceso de transformación y transformarse en el gran alquimista que integra, ¿sí? Que integra estas dos energías. En la casa 10 en Escorpio tiene que ver con esta necesidad de fusión de las polaridades para lograr esa nueva realidad, ¿sí? Por eso hablo de este anhelo de muerte, porque es el anhelo de la muerte de la dualidad, de eso separado, desconectado entre sí. A mí me gusta un montón la casa 10 en Escorpio. En Pisces, la dijimos hace un ratito, hay Sí. mamita, dice Dorita Pibi, que tiene luna Torita. en Escorpio en casa 10, si no me acuerdo mal. Abril, confirmame que es así, que tenés tu luna en Escorpio en la casa 10, con Escorpio en 10, porque me parece que sí. Eh, en Leo, bueno, ¿cuál es el anhelo del alma leonina, no? Con ese Leo, que justo que cada uno encuentre su lugar de máximo esplendor y de máximo brillo. Leo en casa 10 quiere transformarse en un faro inspirador de todo el mundo para que cada uno pueda encontrar su más grande valor, ¿sí? Poder compartir su más grande valor y transformarse como cada uno en un sol radiante. Vine a morir, dice Abril. Pero no te lo tomes tan literal, es una muerte simbólica. No, y también con la luna ahí venís a nutrir y a dar sustancia a esos procesos de muerte y transformación. O sea, es mucho más lindo que morir. Exacto, no Venís es, no es. a dar vida con eso. Justamente Scorpio en casa 10 tiene que ver con esa posibilidad de conectar con la vida a través de perderle el temor a la muerte, ¿sí? Aries, el anhelo del alma en Aries tiene que ver con esta cuestión de guía, de conducir, de transformarse en ese profeta Moisés, ¿no? Que abre el camino, que muestra el rumbo, en transformarse en alguien como que conduce y dirige, ¿no? Y ayuda a que los demás lleguen también a su propia cima. Un Aries en casa 10 tiene esta cuestión de ser una persona muy motivadora para los demás porque su gran anhelo es que cada uno pueda encontrar el impulso que le produce ese anhelo del alma. En Virgo Virgo, ya lo Sol. dijimos, pero el sol en casa 10, por ejemplo, era el sol de los reyes en el medioevo.
cuando tenían hijos los reyes y llamaban a sus astrólogos, apuraban a que el parto sea al mediodía, porque sabían que si era al mediodía, el sol en esa carta natal iba a estar en su punto máximo, y entonces significaba que inevitablemente esa identidad iba a ser mirada por todos. ¿Y qué pasaba cuando un rey nacía a la noche? Estaba todo mal. Piensen que Estaba todo mal, era como... el sol del mediodía, el sol en el medio cielo, es el sol del faraón también, ¿no? Como tiene que ver Totalmente, con de esta los cuestión de reyes. es el enviado divino, es el rey, es el faraón, ¿no? Es como aquel que desde arriba ilumina. Piensen que había una cuestión muy jerárquica en ese Sí, tipo de piramidal, estructura, totalmente piramidal, pero es totalmente interesante ver lo piramidal. histórico ahí y cómo la astrología desde antigua India trasciende todo lo que estamos diciendo, porque con Guillermo damos fe que en todos los museos de India había cuadritos de cómo eran las cartas de los niños cuando nacían. Sí. Y dicho este momento histórico, nos vamos a la casa 11. A la casa 11. A la casa 11 nos vamos, y en la casa 11 también le pusimos muchos títulos porque pasa esto que se vuelve más espiritual y hay muchas palabras que congregan o que nos daban la idea de esta energía. Y la titulamos como Yo coopero. ¿Qué vemos tradicionalmente en casa 11? Vemos a los grupos, vemos a los amigos, vemos a esta red de pertenencia, vemos los ideales, vemos estas causas y motivaciones que tenemos. Yendo un poquito más profundo, ahí está Joaco. Guaco, Vemos Bruco. la conciencia social y la comunitaria, como esto que decía Guille antes, esta idea de aldea global que somos, como red que se sostiene. Y vemos o traemos la idea de un ideal mayor que yo. Hermoso. Nosotros Bien, también te amamos. te amamos, Brujito. ¿Cuál es la conciencia metafísica de esta casa? Esta casa justamente es la que nos va a hablar de las semillas que traemos para sembrar, ¿sí?, en la tierra. Es la casa que nos va a hablar de cuál es ese gran ideal que nosotros venimos a plasmar y a compartir con los demás, ¿sí? Justamente es la casa que nos trae la conciencia de la diversidad, de lo diverso, ¿sí? La casa 11 nos ayuda a entender que cada uno trae una semilla particular y única para sembrar en la tierra y generar el Edén dentro de la tierra. Entonces, la energía de la casa 11 nos permite entender esto justamente desde este lugar de hablarnos de esos grupos de pertenencia no cosanguínea que me enseñan y me traen distintos modos que tienen que ver con sus propios aprendizajes, pero que vienen justamente a aportar y a sumar a mi diversidad y a expandir, ¿sí?, a cooperar en la expansión de esa gran cosecha que es el mundo, la tierra, ¿no? Entonces, Totalmente. justamente, me encanta, alguien está poniendo ahí cortocircuito, yo coopero con Aries en casa 11, ahora vamos a entender, ¿sí?, cuál es la semilla que vengo a sembrar desde ese Aries en casa 11. Justamente, Aries en casa 11 tiene que ver con poder sembrar esta semilla de seguir el propio impulso, de reconocerme como un individuo único, pero en conexión con toda esa red, ¿no? Red. Como, de hecho, Aries en casa 11 es el que impulsa a la red a unirse, a conectarse, a Total. encontrarse, ¿sí? Entonces, Y no es también que... registrar, sí, totalmente, que cuanto más profundamente me conecto con mi ser humano, más hondo voy en la humanidad, más profundamente me siento conectada con la red. Y Entonces es más buenísimo un puedo... sol en 11. Y un Aries en 11 está buenísimo también. O sea, como hay una cuestión de ese Aries en 11 ayuda a entender esto, ¿no? Como al individuarme aporto a la red. Si no me reconozco a mí desde mi pulso individual, no puedo aportar a ese entramado. Entonces está buenísimo Aries en casa 11 porque Registro mi tiene que ver esto. semilla y sé qué entregar. Exacto, es el que reconocen muy rápidamente esto, ¿no? Ahí había un Géminis, creo que estaba Solcito, te extraño. Sol era Géminis en casa 11, ¿no? Géminis en casa 11 viene a traer esta
semilla del descubrimiento, del aprendizaje, de la comprensión, ¿no? Como algo de esto de la inocencia que me permite ir descubriendo y conectando en la red todo el tiempo, generando estos intercambios y este movimiento, esta fluidez, ¿sí? A mí la Casa 11 me encanta, tengo mi nodo norte ahí y amo Casa 11, es como hermoso ese lugar, porque justamente nos permite entender esto, ¿no? Como qué traemos como semilla para ofrecer a los demás, cuál es ese pulso de conciencia que yo voy a estar brindando y compartiendo, y me ayuda como mucho a entender esto de reconocer la forma en que yo puedo impulsar a los demás a reconocerse, ¿no? Como, entonces es algo muy hermoso de conectar. Ojo que ya retamos gente. Hoy Indio y Pochi van a ser saludados por el tío Guille y por mí, y ahí se termina la charla. ¿Qué pasó? Indio, grosso. Stereo en Escorpio en casa 11, ¿sí? Casa Sí. 11 en Escorpio, bueno, es esto, ¿no? Como la semilla de la transformación también, la semilla de esta necesidad de el ciclo de la regeneración, ¿sí? Escorpio en casa 11 nos habla de esta comprensión de la posibilidad de regenerarnos, ¿sí? Y de generar, transformar y crear a partir de aquello que se tiene que ir deshaciendo. Capo, Pochi, ¿sí? Entonces tiene que ver con esta cuestión de permitirnos entrar las adolescencias. Ah, y está Vale también, hola Está bien, Vale. porque estamos hablando de Casa 11 y aparecen todos los Baldor. Todos les Tiene para amigues. mí, la Casa 11 está en Baldor que no puede más, ahí aparecieron todos. Bien, y es lo comunitario y es lo colaborativo, ¿no? Entonces, ¿cómo colaboramos con la red? ¿Cómo colaboramos con la Tierra? Tiene que ver con esa energía de Casa 11, ¿sí? Libra en Casa 11, ¿cómo voy a colaborar con la Tierra? Armonizando, equilibrando, vinculando, conectando, manifestando este intercambio, ¿no? Este dar y recibir, logrando como ese punto de ecuanimidad y equilibrio. Libra en 11, acabo de decir la Libra. U. Sí. Acabo de hablar de Egia, ¿sí? Espera, ¿Hay yo te algún, hay busco. algún? Sí, sí, sí. Sagi en 11. Sagien Hermoso. 11, no, ¿sí? Porque justamente Sagien 11 viene a sembrar semillas de inspiración, pero como desde este lugar de confianza, de fe, como esta cuestión de fe, básicamente. Viene a generar fe porque desde el optimismo sagitariano, ¿sí? Uno viene a, ya me metí a Géminis, ¿no? Desde el optimismo sagitariano, justamente la semilla que viene a sembrar es esta semilla de fe, ¿no? De que realmente hay un propósito y que hay un gran plan, y Sagitario en casa 11 tiene esta cuestión de ser súper arengador de los grupos, de las amistades, de estar como todo el tiempo siendo muy motivador. Es muy lindo Sagi en casa 11, de cómo manifiesta y expresa. ¿Cómo estamos de tiempo? Bien. Estamos bien para entrar en la casa 12 porque la casa 12 nos va a llevar un tiempo más. Es larga y profunda. Es el... Bueno, vamos a ir directamente a la casa 12. Casa 12. La casa 12 pensamos en yo uno, y un poco el juego de palabras tiene que ver con esto. En la casa 12 lo que podemos empezar a ver es, desde lo tradicional, cosas muy tremendas como la reclusión, como enemigos también, y cosas muy tremendas que las voy a dejar un poco de lado, pero hay algo de la reclusión interesante, porque Guille seguro va a volver en eso. Hay algo del inconsciente, hay algo de este lugar donde se disuelve, algo se termina, y también algo empieza, porque en la casa 12 también vemos la gestación, también vemos el servicio, y este anhelo de volver a la totalidad. Imagínense que esta energía que se empieza a desplegar en el ascendente, con el ascendente en toda la carta, cierra en la casa 12, y este cierre tiene que ver con
con esta totalidad, con esta vuelta a la totalidad. Como si algo ahí se pusiera un moño y siguiera, porque sabemos que sigue. Entonces, podemos pensar en la casa 12 como lugares del inconsciente, como un lugar kármico, si apelamos y si tenemos esta visión de la vida, con una conexión interna, con una cuestión más de la meditación y de la mediunidad. También en la casa 12 se pueden ver las adicciones y merece una lectura especial en cada carta los planetas que tengamos en casa 12. Como hay una profunda entrega y servicio de cada planeta que se va a la casa 12, que me parece que va a ser tremendo acá responder cada planeta en 12, pero sí pensar que ese planeta viene a 12, si tenemos un planeta en 12, viene a entregarse, viene a ponerse al servicio, viene a brindarse a esto que somos como totalidad. Y recuerden que tenemos a la 11, que venimos de hablar de la comunidad, venimos a hablar de la red, y en la 12 eso se pone al servicio. Y ahora Guillermo les va a decir cómo sigue. Me encanta, yo amo fuertemente la casa 12 porque la casa 12 a nivel metafísico es la que nos muestra al ser humano como puente, ¿sí? Como puente entre lo divino y lo humano, como puente entre el pasado y el presente, es la interconexión, ¿sí? Es el yo uno como yo uno de unir y yo uno como totalidad, ¿no? Es el lugar de la síntesis, es el lugar donde todo se sintetiza, todo se condensa, todo se congrega, todo se reúne, ¿sí? Y es una casa que es muy profunda y muy compleja de comprender porque nos va a traer un montón de información. Es la casa de lo prenatal, ¿sí? Es la casa donde podemos ver todo lo que ocurre prenatalmente, es la casa que tiene que ver con todo lo que ocurre antes de mi nacimiento, y esto puede ser, como decía Mari, también entendido como vidas pasadas, anteriores encarnaciones, lo kármico que tenemos ahí, ¿sí? También tiene que ver con todo aquello que tomamos del inconsciente colectivo, toda la energía que está en la casa 12, sobre todo de planetas, me va a hablar de los arquetipos a los que yo estoy respondiendo de manera inconsciente y que se van a ir encarnando y apareciendo en mi vida para que yo los concientice y los transforme, ¿sí? Entonces, que parezcan inconscientes es como si tuviera una antena parabólica que diga Plutón, y yo no registro nada de mi ser plutoniano. Piensen que es como la casa que tenemos en la espalda, ¿no? Entonces tiene que ver con esta cuestión de la mochila que llevo llena de cosas. Como a mí hay una frase que decía mucho mi abuela, el burrito del teniente lleva carga y no la siente, es la casa 12, ¿sí? La sentimos todo el tiempo, sentimos el peso, sentimos todo lo que está ahí, pero no lo vemos con claridad. Por eso es la casa que se habla como del lugar este donde uno se recluye, se aísla, ¿no? Donde están los enemigos no declarados o los enemigos ocultos, ¿no? Porque tiene que ver con todo eso que no vemos con claridad, pero que sentimos. Es una casa sensible, de mucha percepción, por eso también decía Mari esto de la mediunidad, ¿no? Entonces, sí, plutoniana, leí todo lo que tenés ahí y es maravilloso, ¿sí? La casa 12 es la casa donde yo siempre que veo cosas en la casa 12 recomiendo constelar, porque es el lugar donde uno puede abrir ese campo morfogénico de conciencia y entender todo lo que está encarnando por el clan, por el árbol genealógico, pero no solamente por la familia propia, sino por la humanidad, ¿sí? Por eso hablaba de que a nivel metafísico la casa 12 nos conecta con esta idea de el ser humano como puente, ¿sí? Todo lo que tenemos en casa 12 nos viene a traer como esta conciencia de aquello que ya está con nosotros, pero que tenemos que traer a nuestra conciencia para poder manifestar, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos, bien, lo que necesitamos es justamente poder trabajar con todas esas energías de manera consciente para poder realmente funcionar como este canal, realmente ser el medio por el cual esas energías se manifiestan en la Tierra, se ven en lo mundano y pueden volver a lo divino. La casa 12 es una casa de doble circulación, donde baja la conciencia divina y donde asciende la conciencia mundana para seguir nutriendo esa conciencia divina que va a bajar, ¿sí? Entonces, es una casa compleja, ¿sí? Porque tiene muchísimas lecturas y muchísimas acepciones, y justamente tiene que ver con todo eso que nosotros venimos a brindar, a compartir y a poner a jugar,
¿sí? Para desarrollar esa energía, verla en funcionamiento y poder sanarla, transformarla, elevarla, ¿sí? Es una casa que nos invita a la elevación de todo lo que tenemos en esa casa, ¿sí? Entonces, Quirón en Cáncer en la 12, hermoso, constelá, Me Manu, encanta constelá, la cantidad Marina. de gente que tiene tanta casa 2. Yo que lamento, no vine, no me tocó en la repartija. Amo toda esta gente con todos estos planetas en casa 12. Amo todos los Casa 12. Casa 12 es como vienen a laburar y vienen a trabajar para el espíritu, ¿sí? Vienen a trabajar mucho Quirón En en 13. 13, también en 12, en todos. Me encanta, ya me pasó. Creó una casa nueva, Quirón en 12. Sí. Sí. Bien, entonces, Eh, toda esta complejidad que tiene la casa 12 justamente nos hace entender que somos seres espirituales y nos devuelve a esta conciencia del todo, ¿no? Del yo uno, del Om Tat Sat, ¿no? Como de que todo esto que soy es una unidad, donde todas estas casas que estuvimos viendo como si fueran distintas áreas de conciencia o partes separadas de nuestro ser, justamente se integran en esa casa 12 para que podamos elevar nuestra conciencia hacia la macroconciencia, ¿sí? Es un poco, a mí me gusta siempre entenderla como en la espiral, es el lugar donde está la escalerita que me sube un nivel para volver a subir y volver a subir y volver a subir. en música sería la octava superior. Es la que me permite el acceso a esa octava superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque integra la octava de la que vengo, ¿no? Integra todas las notas, genera la armonía, ¿sí? Como la unión, la integración, ¿no? Como ese punto de donde todo se condensa para elevarse, ¿no? Como para transformarse y para justamente entender cuál es no ya el sentido, no ya el propósito, no ya la dirección, sino como la funcionalidad que tenemos cada uno de nosotros para que esa macroconciencia siga creciendo. Un poco la casa 12 nos habla de esa experiencia de expansión constante del universo a partir de eso que nosotros vivenciamos como experiencia. La casa 12 un Y poco nos... ahí, no, sí, sí, decí que lo digo cuando termines. Como la casa 12 nos ayuda un poco a entender, ¿sí? Esta cuestión de qué es lo que nosotros vamos a aportar a ese gran espíritu que no para de crecer, ¿sí? Como la manera en que nosotros alimentamos no nuestra conciencia terrena, sino la conciencia suprema o la conciencia divina. Y cómo se vuelve necesario esta mirada que les queremos traer el miércoles que viene del eje, porque cada vez que Guille hablaba de la casa 12, yo pensaba en la casa 6, porque hay algo que necesito poner en la tierra para luego elevarlo en lo espiritual. Y si se ponen un poco más agudos y van escuchando lo que la parte metafísica de cada casa tiene muchísimo que ver con su eje. No puedo llegar a lo metafísico de esa casa sin tocar a su opuesto complementario. Porque justamente lo metafísico nos habla de este pulso integrador, ¿no? Como aquello que trasciende la mirada fragmentada, segmentaria, ¿no? Como la mirada parcial o Limitante, puntual, sí. como no me sale, tipo cartesiana, y trae como esta mirada mucho más inclusiva, abarcativa, integrativa, ¿sí? Como justamente lo metafísico habla de aquello que está más allá de este plano y que nos permite esa comprensión, entonces no deja nada afuera, ¿sí? Quirón en casa 12 tiene mucho que ver con venir a sanar las heridas también ancestrales, ¿no? Como hay una labor ahí de que Flo tiene Quirón en casa 12, como viene a ¿No es que, sanar, no es B? Sí, 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 sí. viene a sanar y a trabajar como mucho de eso ancestral y de las heridas ancestrales. Salvo en el caso que esté retrógrado, que sería como un aprendizaje que ya está realizado, justamente viene a aprender mucho de esta cuestión, ¿sí? Y Quirón viene a trabajar con todo eso, por eso siempre digo que todos los planetas que estén ahí, ¿sí? Como ahí leí mucha gente con Plutón en 12, vienen a sanar los abusos dentro del árbol y dentro del clan, ¿sí? Como es muy profunda la interpretación de la casa 12, es muy rica, yo trabajo mucho con la casa 12 porque me parece como
la caja de Pandora, ¿no? Donde uno al abrir ahí descubre un montón de cuestiones que ayudan un montón. Iba a traer un ejemplo de una carta que tuve ayer, pero voy a preservar Podés poner como tu si quiero hablar de ejemplo eso. personal también. Bueno, claro, tengo mi ejemplo personal, que soy Saturno y Júpiter en la línea del ascendente, pero en la casa 12, ¿no? Y entonces tengo como esta cuestión de Saturno en la casa 12, es aquel que se responsabiliza por todo y por el todo, ¿no? Entonces tiene esta cuestión medio de asumir un rol muy saturnino con absolutamente todo y ponerse en este rol, ¿no? Como, por suerte lo tengo en Libra, que es muy de mediador, de aquella persona que está como todo el tiempo paternando, ¿no? Como teniendo esta mirada de cuidado, de delimitar, de ordenar, de como también muy bajador de línea, ¿no? Como voy a reconocer la parte saturnina como de... Sí, pero bueno, tiene que ver con todo lo que tenemos en la casa 12. Es algo que traemos ya aprendido, pero que requiere una vuelta de rosca superior, ¿sí? Como que tiene que dar otro giro para poder integrarse y sintetizarse, porque piensen que es un don espiritual, pero que si no pasa por la materia no lo podemos aprender, no lo podemos comprender, no lo podemos visualizar, entonces, ¿sí? Hay que Saturno en sí o Libra sí, te caga. te cago a pedos. Hay Vos que que sí tenés o sí ponerlo constelaciones al conmigo, servicio. Lala, prepárate porque te voy a cagar. Bravísimo Saturno en casa 12. Nos Quirón en Aries, gusta, entonces, no, bien. Bueno, ahí claro, está, Flor. ¿no? Como viene a justamente Quirón en Aries en 12 a trabajar con un poco con esta cuestión de sanar Los nenes. las heridas del impulso, de la individuación, del no poder reconocer como su propio pulso y su propio deseo a nivel del clan, a nivel de lo ancestral, ¿sí? Y hay que ver, porque como también habla de lo prenatal, ¿sí? Ver qué te pasó a vos, Mejer, durante la gestación, qué situaciones hubo, si hubo mucho movimiento, mucho desplazamiento, qué pasó con la estructura más masculina, que es lo que marca Aries, ¿no? Entonces, bueno, hay que profundizar ahí en la lectura, pero básicamente hay algo de esto con Quirón en Casa 12, ¿no? Trabajar con las heridas o sanar algo del clan y del árbol. Marte en casa 12. Mire, como hay Géminis en Casa 12, bueno, hay como toda esta cuestión, ¿no? Mucho trabajo con los Ah, hermanos, hay un Lilith en Casa 12, me encantó. perdón, yo soy Lilith en casa 12. ¿Viste? ¿Viste? Me olvidé, gracias a Les Astres. Muchas gracias. No, a mí me cuesta, así que Guillermo te la dejo. Pero estaba hablando de este Géminis en casa 12, que tiene mucho que ver con esto de la hermandad, de aquel con quien yo genero, ¿no? Mi intercambio, en quien me reflejo. O sea, la casa 12 es muy difícil de interpretar desconectada de la carta, ¿no? Hay que ver de qué manera se conecta, porque es el lugar donde se sintetiza todo. Digamos que es como el agujerito por el que toda la carta tiene la posibilidad de ascender, ¿no? Piensen que justo cuando termina la casa 12 está el ascendente. Entonces, tiene esta cuestión. Lilith en casa 12 Dos. tiene mucho que ver con este impulso de, como es prenatal, va a tener mucho que ver con algo de este impulso más iracundo que probablemente fue reprimido, ¿sí? Sobre todo a nivel de lo femenino, en lo ancestral. Siempre que yo veo una Lilith en casa 11, suele haber cuestiones de no reconocimiento del poder de lo femenino, de lugares de las mujeres muy desplazadas, incluso dependiendo qué tipo de Lilith, como de algo de lo sensible, de lo sensitivo, sí, de lo emocional, pero no como, no sé cómo definirlo, pero tiene que ver con algo de esta furia del no reconocimiento, ¿sí? Pero no como algo negativo, porque Lilith no es negativo. A mí no me gusta la interpretación de Lilith No, no, como no, no, no. la expulsada del Lilith, Edén. no. Lilith amerita Ana Cejas. Pero es como la mirada de Lilith en la carta tiene que ser como deconstruida y reconstruida a partir de este lugar que decía Guille, como un lugar de extrema sensibilidad no vulnerada.
a partir de la cual se hace algo distinto y a partir de la cual se elige un nuevo lugar. Pero bueno, para que esa conciencia emerja en esta encarnación, otras la sufrieron. Y hay algo de la reivindicación, hay algo muy hermoso ahí con Lilith en la 12 por lo pronto, y ella la tenía en Virgo. Bueno, vengo como a brindar, ¿no? Como a comprenderla y a brindar un servicio de esto, como cómo pongo esa Lilith al servicio de aquellos que fueron no reconocidos dentro de su sensibilidad. Sí, insisto que no es No algo tenidos solamente en cuenta. ¿no? Como que no fueron tenidos en cuenta en su propio deseo, en su propia sensibilidad, en su propia necesidad, en su propia búsqueda, ¿no? Como, para mí hay algo muy hermoso de Lilith. Bueno, no nos vamos a meter como mucho con Lilith ahora porque a mí es como un súper arquetipo, que yo no estoy de acuerdo en casi nada de lo que se habla de Lilith, o sea, como a nivel más tradicional, ¿no? Como me parece que requiere otro capítulo. Pero es super power Lilith ahí en casa 12. Yo que tengo Lilith en Escorpio, me copa. ¿Cómo estamos de tiempo? Podemos ir cerrando. Hermosamente. Y contar bien. cómo seguimos. Seguimos el miércoles que viene, último capítulo de esta serie de Astromiradas de Casas. Vamos a estar hablando de los ejes de aprendizaje para poder entender cómo estas casas y estos escenarios de conciencia se conectan entre sí y nos dan mucha más profundidad para entender el desarrollo, ¿no? De cada una de estas energías, porque estas energías se complementan y estas casas también establecen estos ejes de aprendizaje, ¿no? Como la casa 1-7, la casa 2-8, la casa 3-9, la casa 4-10, la casa 5-11, 6-12, manifiestan estos 6 ejes de aprendizaje que nos traen como muchísima información para entender ese movimiento y cómo hacer ese cruce de integración para llegar a algo que nos permite el sistema de casas, que es al centro de nuestra carta, ¿sí? Para sentirnos en ese centro de nuestra carta y poder integrarnos. Así que, gracias, Marie. Y gracias a todos los que están ahí acompañándonos, que disfrutamos muchísimo estos miércoles de encuentro y de compartires. Los pensamos mucho y pensamos cómo seguir también. Así que estamos abiertos a sugerencias. Que nos encanta estos compartires. Así que, grosa, Sol. Hola, Sol. Mucho amor, muchos besos. Feliz luna nueva para todos mañana. Hermosa luna nueva en Virgo. Aprovechen la energía de la luna nueva en Virgo. Se viene recontra remil, repotente. Hay que darle para adelante. Mañana voy a ver si hago un medio videito contando, pero bueno, estén ahí atentes, que es una luna re importante la de mañana. Así que, feliz luna nueva para todos. Gracias por estar acompañando. Chau, churra, que tengas lindísima noche. Chau, chuchu. Les amamos. ¡Mua! Chau, Mejer. Te extrañamos. Chau, April. Chau, Sin. Me encanta ser poeta. Susana sigue saludando, sigue ahí como... ¡Bravo! Ahí está la Vane también. Chau, Vane. Chau, Marina. Chau a todos, Carlos.